se inició ya. Muy bien, vamos entonces a continuar. Recuerden que apago la cámara para optimizar el rendimiento de la red. Comparto la pantalla. Por favor me avisan cuando ustedes vean la presentación. Muy bien. Vamos entonces ahora sí como a empezar en lo que a veces todo lo anterior, que a mí me gusta mucho, pero que a ustedes a veces les parece un poquito carretudito, pero que es tan importante. Vamos a empezar ya pues como a lo aplicado. Entonces, recordemos que ya vimos lo del diagnóstico y vimos toda una clase de diagnóstico. Pero una vez ya usted tomó la muestrecita, la guardó para que allá en el laboratorio los que saben hagan eso, usted tiene que hacer el desbalance metabólico. Entonces, ese balance metabólico, ¿cuáles van a ser como los objetivos de eso? Entonces, como tenemos una acumulación de tu sustrato que es tóxico y que es lo que está ocasionando el bloqueo o el desajuste o la intoxicación, entonces básicamente lo que se va a hacer es hacer ese manejo, suplementar lo que está haciendo el déficit, ¿cierto? Y ya el uso del fármaco en rigor. Entonces vamos a ir como viendo cada una de esas cositas. Entonces, basados como en ese orden que le dimos al principio, es decir, en la emergencia, el del mantenimiento, bueno, los diferentes como aspectos. Entonces vamos a pensar, bueno, vamos a entrar primero por recordar lo que vimos en la primera parte, que si bien el paciente va a tener un problema metabólico, sea que lo sabemos o lo vamos a descubrir, él está presentando unas manifestaciones clínicas que nos están indicando sobre un desbalance electrolítico. Ay, caramba, qué pena chicos, pero estos... Ay, porque sonó alguien como que... Bueno, por favor, la persona que haya, si no sé por qué no me aparece, que le tengo que admitir. Bueno, sigamos adelante. Entonces, entonces usted ve las manifestaciones, ¿cierto? De un desbalance electrolítico, que hay una deshidratación, ¿cierto? Entonces, hay una serie de actividades que están enmarcadas dentro del soporte nutricional intensivo. Pues, ¿por qué esto así? Porque usted, es decir, a partir, sobre todo, pensemos en el grupo de pacientes que son neonatos, que son bebecitos, que no están sino con la alimentación materna, o en su defecto, cuando están ya empezando a hacer la ingesta de otros alimentos, pero igualmente pues hay que manejarlo con cuidado porque no es como en un joven o en un niño o un adulto mayor, pues en las otras edades. Entonces ese soporte nutricional intensivo igualmente va a estar dado de que si hay una deshidratación, el tratamiento va a ser la hidratación. Y eso lo hace, el equilibrio ácido básico, lo va a hacer usted a través de los líquidos. Entonces, eso está enmarcado dentro del soporte nutricional intensivo. Igualmente, la parte de la cetoacidosis. A veces algunas enfermedades presentan eso. Entonces, hay deshidratación. O con lo siguiente, la cetoacidosis o la acidosis, porque tenemos acidosis que pueden ser por los por cetoácidos o por otro tipo de ácidos, ¿cierto? Entonces, esa acidosis hay que compensarla, ¿cierto? Pero esa hidratación puede ser independiente de la cetosis, pero siempre hay que relacionarla, ¿cierto? Porque si usted no se da cuenta que esa deshidratación está causada por una cetoacidosis, por más que hidrate, pues va a seguir la descompensación.
Las acidosis en cualquiera de las causas que acabamos de hablar, enmarquémoslas en las acidosis que son severas. Miren, y aquí les quiero comentar algo. Cuando nosotros les estamos enseñando a ustedes bioquímica y biología, les decimos a ustedes, la vida es incompatible con, pues, cuando se sale del rango del pH sanguíneo, que es entre 7,3, 7,35, 7,4, es incompatible. Señores, yo he visto casos de unos pacientes con unas acidosis o con unas alcalosis que uno dice, pero ¿cómo esta persona no se muere? ¿Cierto? Entonces, pero pues eso es como una adicioncita que les quiero decir, pero es muy importante determinar porque acuérdense que nosotros tenemos unos procesos fisiológicos compensatorios. Recuerden lo que ustedes vieron en fisiología sobre las acidosis, las alcalosis, las mixtas, las compensatorias, etcétera. Yo les recomiendo, hay dentro de la plataforma, hay un video muy bonito que creo que alguien está levantando la mano. Termino la idea y puedes hablar. Muy bonito, sobre que habla, es del profesor Burgos que nos habla sobre esto. Sí, adelante. Yo creo que es como escrito. ¿Alguien me lo puede leer? No, profe, no estaba levantando la mano, solo había escrito por el chat. Sí, ¿me puedes decir? No, que opinaba que eso sí, pues siempre me ha parecido muy interesante, muy fascinante aquello que usted mencionaba con respecto a cómo se pueden regular los sistemas a pesar de que de que se salgan de los intervalos que uno diría compatibles con la vida, que eso siempre me ha parecido muy interesante y muy fascinante, muy bonito. Ay, me encanta tu participación. Sí, y hablemos de eso porque yo les digo, muchachos, o sea, yo he visto pacientes, o sea, les he visto los resultados y yo digo, no, eso es un error de laboratorio, no, no. Y yo mismo, ustedes saben que, bueno, yo ya no puedo decir que soy bacterióloga, eso es muy pedante decirlo porque yo no hago nada de eso, yo ya me volví bioquímica y genetista, pero cuando hice mi actividad académica, yo vi pacientes que tenían un pH de 8 o pHs de 5. Pero esperen lo peor. Pacientes que no son pacientes, sino individuos. Como ustedes saben, yo doy clase en medicina del deporte. Los que hacen medicina del deporte. Yo doy la parte de bioquímica ahí con el profe Burgos. Ay, yo los miro a ustedes a la cámara como si me estuvieran viendo, qué boba. O sea, deportistas que tienen en el momento de actividad física y que se les miden biomarcadores en una acidosis impresionante y están normales. Ahí hay unas fronteras que es lo que yo siempre llamo para todas las fronteras de la biología. Les voy a mandar ya mismo a propósito porque después se me olvidan. A ver, yo lo veo acá antes de que se me olvide. O mejor usted va a estar hasta el final de la clase. Para yo Sí, mandarles profe. el mensaje de un niño que, bueno, él tiene un problemita, una enfermedad que le ocasionó un retraso mental, un retraso cognitivo importante, pero lo cogió un carro y le hizo un trauma encefalocraneal brutal. Y pues bueno, cuando lo llevaron y todo, todos los exámenes, muerte cerebral. ¿Qué había que hacerlo? Pues desconectarlo porque no hay nada que hacer. Muchachos, les voy a mandar lo que pasó a los 17 días. Ese niño hablando. Entonces hay unas cosas, muchachos, que yo digo que son muy complejas. O sea, por favor, no se vuelvan médicos que creen que pueden manejar la vida. No. Estudiar mucha fisiología y bioquímica. Yo les digo, todo eso que yo les estoy contando, la gran mayoría ni siquiera es que están en los libros, sino que los he visto en los pacientes. Ellos son mis libros. Ahí se los mando al... Miren ese niño después de un trauma. Miren esto. Me dicen cuando les llegue.
Y gracias a la persistencia de sus padres y de todo, de un grupo de todos, pues porque hay unos papis con otros niños, eh, entonces ya les llegó. Yo creo que ya llegó. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Entonces, es decir, hasta que, mejor dicho, la máquina no haga pi y que ustedes hagan ahí su reanimación y ya, o sea, muerto, hombre, lúchenla, lúchenla. También tengo que mencionar, por ejemplo, la actividad del doctor Ubier Eduardo Gómez, que de pronto algunos ya han tenido la posibilidad de estar con él o van a estar. Yo que estuve cerca a su práctica médica, porque él y yo estudiamos juntos cuando él hizo su especialización y yo mi maestría, yo vi las acciones que este doctor hizo, que es mi amigo del alma, que no eran protocolos ni cosas que estaban en los libros, pero que salvó la vida de muchos pacientes. ¿Y por qué? Porque este profe, este doctor es un doctor, un médico que ha estudiado mucho fisiología, bioquímica y toxicología. Entonces, conociendo esos conocimientos, usted puede, ¿cierto? Como jugar sin que eso comprometa la vida. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy promoviendo actividades que van por fuera del método científico. No, en ningún momento. Todo lo que yo hago es basado en el método científico. Sin embargo, confrontados a la muerte y a la vida, creo que la vida prevalece sobre cualquier cosa. Por ejemplo, yo, como les digo, bueno, les voy a contar ya un poquito para que miren. Por ejemplo, yo desarrollé una metodología para los pacientes de porfiria que tienen una crisis aguda, cuando les dan síncopes, cuando se desmayan, se ponen súper mal, que generalmente es porque hay eh, presencia del ácido aminoleucínico y el porfobilinógeno en el sistema nervioso central y que eso puede desembocar en la muerte. Entonces, como a través de todos los estudios que eso, encontré que no sé si aquí hay alguno de bioquímica, no sé, que vimos sobre lo de los GLUT, o sea, los transportadores de glucosa. Entonces, basado en eso, desarrollé una metodología donde le coloco azúcar debajo de la lengua con un poco de sal. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Como las personas están en la calle, mientras viene la emergencia, le canalizan y le ponen líquidos, colocar ese azúcar en la glucosa es como si estuviéramos colocando intravenoso. Entonces con eso han reaccionado y se salvan la vida, basado en los transportadores, los GLUT que hay en las mucosas y que algunos son dependientes de sodio. Entonces mire que pues eso yo no lo he publicado y yo creo que muchas cosas, yo creo que me voy a morir sin publicarlas, por eso hoy tengo mi proyecto de Biogen Web donde dejo todas estas cosas, porque pues con toda la serie de como de enemigos y toda la problemática que me han puesto por trabajar en estas enfermedades, mejor dicho, donde yo hubiera, porque muchos dicen que yo hago todo esto es para hacer publicaciones, entonces yo por eso prefiero no hacerlo. Aprovecho para invitarlos el sábado al en vivo. Va a estar buenísimo porque vamos a hablar sobre la legislación de enfermedades huérfanas con la doctora Karen Narváez, pero esta vez va a ser a la 1 porque ya no puede antes, los invito. Cierro un super paréntesis como de cuántos minutos, santo. Bueno, pero no importa. Acuerden que en esta clase todo es posible. Entonces, por ejemplo, esa acidosis, mire el bicarbonato intravenoso. O sea, usted con eso, rápidamente, si usted tiene el conocimiento de eso, usted puede salvar la vida. Una acidosis, una cetoacidosis, una deshidratación severa no solamente puede comprometer la vida, sino que puede tiene compromisos neuronales muy importantes, ¿cierto? Entonces usted saber eso y hacerlo a tiempo puede cambiar el futuro de ese paciente. Estamos hablando de que para la mente hay que hacer lo que se llama la nutrición para exfoliación de metabolitos
tóxicos. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando usted está dando ciertos metabolitos, va a buscar otras vías o va a buscar bloquear o como lo dice la palabra, exfoliar, sacar ese tóxico, ese metabolito que está causando esa inestabilidad. Puse esto aquí para que no me quedara tan sola esta última, que es la parte de la alimentación parenteral, el catéter central por alimentación parenteral. Eso es muy importante porque cuando entonces ya usted ha hecho todos los procedimientos, como usted tiene que pasar, o sea, usted tiene que entrar en una estabilización, pero además usted tiene que entrar en un diagnóstico, sea de la enfermedad o de las secuelas que ha dejado, o etcétera, o porque está tan grave la situación que usted darle cualquier tipo de, o sea, buscar otras vías de tratamiento, ¿cierto? Pueden llegar a ser, pues son imposibles. Por ejemplo, muchos de estos pacientes entonces quedan en un estado inconsciente, se les hace intubación, ¿cierto? Como ahorita les voy a mostrar algunas fotos, están completamente conectados y recuerden que esos, sobre todo los que están en crecimiento y desarrollo, pues cualquier paciente, pero sobre todo los que están en crecimiento y desarrollo, entonces la alimentación tiene que ser parenteral por catéter central. Cuando estamos hablando de nutrición parenteral, entonces no podemos hacerlo indiscriminadamente. Esto va a estar relacionado con las manifestaciones clínicas que usted tenga en su paciente, pero tiene que tener en cuenta lo siguiente. Uno, tenemos que tener en cuenta que hay unos metabolitos, sí o sí, no los podemos negociar, y ese metabolito es la glucosa o la destrosa, el azúcar, pues. Bueno, creo que eso es para decirlo coloquialmente con la gente, pero el azúcar es sacarosa, que es glucosa fructosa. La glucosa o la destrosa es glucosa, es una exosa. Entonces, en esa nutrición parenteral siempre tenemos que llevar como un mínimo del 15 al 20%. Ojo, hay que tener mucho cuidado, porque si el problema es con carbohidratos, o por ejemplo en una hiponatremia, es decir, cuando el sodio está bajo, si usted le coloca glucosa, más hiponatremia va a haber. Entonces usted casi que tiene que hacer esto con monitoreo, y ese monitoreo lo hace con glucometría. Si usted ve que la acidosis, la hipernatremia está aumentando, entonces hay que modular. Generalmente con eso es suficiente y lo mantiene al 15 al 20%. ¿Por qué? Porque como recordemos, sobre todo no en biología es súper incorrecto decir el más importante, pero yo lo utilizo mucho. Habría que buscar otra palabra, pero ahí es muy importante pensar que tenemos el cerebro que es glucodependiente, es decir, es la CPU. Si se nos colapsa el cerebro, en este caso desde el punto de vista funcional, visceral, fisiológico, si se nos colapsa el cerebro, se colapsa el sistema. Entonces, esa glucosa hay que administrarla. ¿Qué sucede? Dependiendo, porque hay otro punto muy importante. Claro que estamos pasando del soporte crítico, de la primoinfección, y lo voy a tocar aquí, aunque no debería ser más adelante, pero lo voy a tratar aquí. Resulta que a veces hay comorbilidades o incluso pacientes que nacen con comorbilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que a usted colocarle, aunque sea esa glucosa, ¿cierto? Va a ser unos picos de hiperglicemia que van a tener un efecto metabólico. Entonces usted tiene que ir dando la glucosa, monitoreándola, y si hace esos picos, manejarlo con insulina. Incluso estamos hablando de pacientes, ¿cierto? Aquí le damos hablamos mucho y recurrentemente sobre los neonatos, los bebés, pero vuelve el caso, es que a mí yo adoro porfiria porque en porfiria todo cabe, ¿cierto? Si un paciente con porfiria, ¿cierto? Como vamos a ver en la clase, la glucosa modula la vía, tanto que es tratamiento, pero imagine un paciente con porfiria, que fue la primera pregunta que me hicieron cuando yo hice una conferencia, la primera pregunta que me corcharon. No la primera pregunta, sino la primera pregunta con la que me corcharon. Me dijeron,
doctora, yo tengo diabetes y tengo porfirio, usted está diciendo que tenemos que tomar glucosa, ¿qué hago? Uy, en ese entonces yo me quedé chamble. Afortunadamente tenemos muchas posibilidades hoy en día, bueno, eso hace como 15 años. Eh, pues han cambiado mucho las cosas, tenemos la metformina, ¿cierto? Pero en los momentos críticos hay que estar glucosa, metformina, insulina, ¿cierto? Hay que estar midiendo, monitoreando. No hay alternativa. Porque ahí lo importante es la vida, ¿cierto? Que el paciente no se nos complique. Bien. Eh, Estamos hablando de este metabolito tan fundamental que es la glucosa, ¿cierto? Pero también tenemos que pensar que, es decir, si bien la glucosa tiene como esas características que hablamos, los lípidos y las proteínas se convierten en algo fundamental. Los lípidos, porque ustedes saben que hacen parte de muchísimas, no solamente desde el punto de vista como combustible energético, sino en la parte estructural con formación de macromoléculas, y recordemos que nuestros niños están en crecimiento y desarrollo. Al igual que las proteínas, ahorita cuando pasemos a las proteínas les digo eso. Entonces lo que se hace, lo que estamos viendo aquí es que es una nutrición parenteral restringida a los mínimos que puede tolerar ese paciente, ¿cierto? Entonces generalmente esos lípidos son al 20%. Ojo, yo pregunto esto en el examen, pero ustedes no se tienen que saber los porcentajes. Esos porcentajes usted cuando tenga el caso llame a su nutricionista y junto con ella háblelo. Usted sabe la parte clínica, ella la nutricionista, negocie con ella y cuádrelo. Otra cosa es que en muchos de los hospitales hay unos protocolos. Entonces, por eso es muy importante que usted tenga el conocimiento básico para esto, para que usted sustente por qué. Listo. Otra cosa que tampoco se habla mucho y se las digo, pero, o sea, se habla en los congresos, en los encuentros, en los workshops, se dice cuando hablamos entre los científicos, en los académicos, no aparecen en los artículos, pero hay algo que se dice, y es que de todas maneras en esto hay algo de empirismo. ¿Por qué? Porque a veces casi que te toca ensayar. A ensayo y error le pones un poquito, le quitas. Es muy fuerte eso. Yo como profesor de la Universidad de Antioquia y del método científico y científica no les debía decir eso, pero muchachos, eso es una realidad que les va a tocar. Entonces, fíjense ustedes que esta frasecita que dice acá que es súper importante. A ver, yo pongo el punterito. Los lípidos para entrar, entonces más o menos el 20%. Ojo lo siguiente, 12 horas después del suero glucurado para no hacer un defecto de oxidación de ácidos grasos. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Esa frase, ¿por qué la pongo y se la leo? Porque recuerde usted que usted cuando come combustible representado en carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿cierto? Usted va a tener una cantidad de marcadores biológicos, de biomarcadores, va a tener unos que metabólicamente se llama metabolitos o metabolitos intermediarios que van a ser sensibles de acuerdo a lo que se aumente. Entonces, ¿qué sucede allí? Cuando usted está colocando glucosa y si usted reduce la glucosa al límite, las células y el metabolismo no tiene un cerebro como nosotros ni piensa, sino que él va a sensar cuánto hay de ATP, cuánto hay de NADH, de coenzimas reductoras representadas en NAD, NADH, FDA, CO2, bueno, en fin. Y de acuerdo a eso, entonces va a direccionar la vía hacia un lado, hacia otro. Por eso lo mínimo que se hace, incluso les digo, hay momentos en que, en un momento crítico en el que el niño, una vez asegurado que no tiene una hiponatremia, se deja solo, o sea, con líquidos fuera de glucosa, ¿cierto? Aquí hay una cosa que quiero mencionar, se los dije en el diagnóstico, es la parte de los DOT, que son esos data, como unos datafonos con nanotecnología que se mide ahí en el cuidado intensivo, en los cuidados intensivos de nosotros los hay.
En los países desarrollados, para este tipo de enfermedades y todo eso, está este tipo de tecnología, porque usted con una gota de sangre va midiendo cómo está la glucosa, cómo están los electrolitos, cómo está el CO2, cómo está, pues todos estos marcadores. Entonces, pues ahí sería fundamental. Esperemos que en el futuro se dé. Entonces, claro, la idea es que si usted en 12 horas irremediablemente no sabe qué tiene, no le han dado resultados, muchas cosas, que es la realidad de nuestro país, entonces usted debe adicionar los lípidos. Vamos a hablar ahora de la alimentación. Bueno, y una cosita que se me olvidó mencionar aquí. Recuerde que veníamos de una frase que decía que usted más o menos, dependiendo del hospital donde esté, 24, 36 o 48 horas, usted debe quitar el alimento. Pero usted deja líquidos, ¿cierto? Y en esos líquidos no da la alimentación, pero en esos líquidos lo sostiene con esto, ¿cierto? Lo sostiene con líquidos y después va empezando haciendo esta nutrición, que es la nutrición de los combustibles básicos basales para que se mantengan, ¿cierto? Aquí, y bueno, eso de, a ver, aquí hay una cosita, porque hay como un paso entre la fase parenteral y enteral, porque esto se da sobre todo en nuestros países, porque hacer el diagnóstico es un proceso muy largo, muy dispendioso, se demora mucho. Generalmente lo que pasa es que a los niños le toman todas las muestras, los compensan, lo mandan para la casa, porque muchas de las pruebas que se hacen, por ejemplo, por espectrofotometría de masa, por HPLC, ese tipo de cosas, se demoran 20, 40, 60 días hábiles. Y usted no va a dejar un niño ahí con eso, ¿cierto? Entonces, cuando se pasa eso, muchas veces los dejan hospitalizados y hay que pensar entonces en irle adicionando algunos aminoácidos. Hay que hacerle unas fórmulas, son fórmulas que se hacen en los hospitales. Yo no sé aquí cómo estarán en eso. Y entonces ya con esas fórmulas lo que le estamos haciendo sobre todo es adicionarle y también casi que es un ensayo error, porque puede ser, por ejemplo, una aminoacidopatía. Bien. Vamos a hablar entonces de la alimentación enteral, ¿cierto? Esa alimentación enteral, entonces, después de que usted ya como que ha compensado esos momentos críticos, ¿cierto? Ya usted pasa a la parte enteral, teóricamente. Ay Dios, teóricamente es después del diagnóstico. Pero en nuestra realidad colombiana eso no se da. Es decir, a veces se inicia, por eso quedan un poquito más hospitalizados, se hace una alimentación, se empieza una alimentación enteral, casi que ensayo y error y cómo reacciona, ¿cierto? Bien. Entonces, igualmente, no tiene que aprender que le tiene que dar 130, 150. Yo se los pongo aquí para ilustrarlos. Pero eso es un trabajo que ustedes tienen que hacer con las nutricionistas. Y además de eso, esto es pues para enfermedades de los ácidos grasos, para enfermedades mitocondriales, bueno, etc. Bueno, y tenemos la suplementación de cofactores, igualmente. Tenemos hay como un grupito, un paquetico que casi siempre está incluido ahí, ¿cierto? Y son la vitamina B12, aquí no lo ponemos, pero, o sea, yo les traigo aquí lo que están en los protocolos, pero incluso la vitamina B12 y la vitamina B9, la vitamina B6 y la vitamina B1. Ahora, la vitamina B9, ¿por qué no se coloca o no la tenemos ahí? Recuerde que la vitamina B9 y la vitamina B12 hay unas partes del metabolismo donde ellas trabajan conjuntamente, porque una de las funciones que tienen estas dos vitaminas es en el flujo, en el transporte de grupos metilados, es decir, de CH3. Entonces, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de vitamina B12, hacemos una trampa del folato, porque queda atrapado ese grupo metilo en el metil tetrahidrofolato,
¿cierto? Entonces queda ahí atrapado. Entonces por eso generalmente, o sea, hay que darle vitamina B12, ácido fólico. Y esa vitamina B12 tiene muchas funciones, ¿cierto? Y hace parte de, de producir moléculas como por ejemplo el SAM, que siempre los pregunto en el examen en todas las materias, que es S-adenosilmetionina, porque ese es el que se va a encargar de producir otros metabolitos, como por ejemplo la adrenalina, como el guanino acetato, que tiene que ver con la creatina fosfato, como los nucleótidos, bueno, muchas cosas. Y dentro de las... y a veces esa vitamina B9 y B12 participa como coenzima o cofactor junto con otras enzimas, ¿cierto? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en hiperglicinemia no cetósica, ¿cierto? Cuando se está cortando, se está catabolizando esa glicina, ahí funciona ellos. Por eso esta materia está muy relacionada con bioquímica. Mire, yo les digo, muchachos, los médicos que se dediquen a estas enfermedades y no estudien o no tengan conocimientos básicos de bioquímica, muy complejo. Pues así hay que precisar que algunos tienen una, una intuición, un olfato clínico muy teso, pero yo lo veo muy difícil, debe ser porque soy muy elemental. Si usted no sabe cómo funciona eso, muy difícilmente usted lo va a poder manejar. O sea, usted sigue protocolos, pero manejar y jugar con eso es muy difícil. Entonces, la vitamina B6, que es piridoxina, y la vitamina B1, que es tiamina, que se convierte en piridoxalfosfato y tiamina pirofosfato, entonces son muchas de las enzimas, pero muchas de las vías son incluso dependientes de esa enzima. Por eso muchas de estas enfermedades se llaman lo que fenotipos, que son respondedores a estas vitaminas. La carnitina, recordemos que la carnitina es muy importante, recordemos que el metabolismo de ácidos grasos no se hace en el citoplasma, sino que tienen que entrar hasta la mitocondria. Y ahí tenemos la carnitina con un papel protagónico en esos metabolismos. Con respecto a las proteínas, muy complejo eso, muchachos, porque, como les digo, miren, recuerden que nosotros nosotros tenemos muchos aminoácidos, pero hay 20 que son los del código genético. Dentro de esos código genético, dependiendo de la literatura y usted como lo ve, hay 9, 10 o 11 que son esenciales. ¿Qué significa que son esenciales? Que si usted los tiene que consumir en la dieta. Entre 8, aprovecho para decir, nosotros también tenemos ácidos grasos esenciales. No los producimos, entonces no los tenemos que comer en la dieta. Igualmente las proteínas. Y entonces cuando tenemos ese grupo de enfermedades que se llama aminoacidopatías, ¿cierto? Incluso en los ácidos orgánicos. Bueno, en los ácidos orgánicos intervienen aminoácidos y ácidos grasos, pero en las aminoacidopatías, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si usted, la fenilalanina, la metionina, pues son aminoácidos que son muy importantes y que tanto que si usted deja de restringirlos es incompatible con la vida. Entonces usted no los puede restringir eh, totalmente ni indefinidamente. Entonces por eso usted tiene que, como les digo, existen fórmulas. Yo personalmente a los que les interese eso, todo esto se los estoy dando. Yo me tuve que capacitar en un diplomado que hice en Chile para esto, porque no existe realmente, a pesar de que hay libros, textos, artículos muy buenos, incluso con todo esto que yo vi en este diplomado, cuando usted va a llegar a la clínica hay una distancia grandísima porque generalmente existen protocolos. Pero yo, como siempre les digo, tengo una esperanza y esa esperanza son ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar todo eso. Así que por favor, cuando ustedes se vayan a su vida clínica y tengan esto, llámenme. Si yo no lo sé, buscamos a alguien que nos ayude para entender eso.
Bueno, entonces con respecto a lo de las proteínas, como les digo, vienen fórmulas que ahorita se llaman fórmulas o leches o lo que sea. Pues depende, aquí se conoce, en Colombia todavía utilizamos mucho el término leches, pero son fórmulas. Y hay otras que son las fórmulas que tienen las nutricionistas, ¿cierto? Que hacen mezclas de aminoácidos para darle ese aporte mínimo, porque recuerden que ese niño está en crecimiento y desarrollo, es decir, está en una proliferación celular importante para su desarrollo. Aquí están las fórmulas. Cuando hablamos de fórmulas, ojo pues les digo, nada de lo que yo presente en este curso de alguna empresa farmacéutica es que me paga, le estoy haciendo propaganda, es decir, yo no tengo conflicto de interés. Simplemente la presento, ¿por qué? Porque es porque la casa farmacéutica está en nuestro país, porque realmente, por ejemplo, para las fórmulas hay una gama de productos. Segundo, porque generalmente me los estudio y el que yo vea que es como el mejor desde mis conocimientos de bioquímica es el que yo recomiendo, ¿cierto? Y tercero, porque no hay otra alternativa. Es decir, hay algunos de estos medicamentos, por ejemplo, el que vemos aquí son para enfermedades del ciclo de la urea. Esta es la sigla en inglés de enfermedades del ciclo de la urea. Aquí es para acidemia metilmalónica y acidemia propiónica. Aquí para galactosemia tipo 1. Aquí para tirosinemia. Entonces, ¿qué sucede? Que algunas de estas fórmulas, por ejemplo, ahí tenemos algunas enfermedades que solamente hay una farmacéutica que lo hace y nadie más. Entonces hay que presentar esa. Esta es de Nutricia, ¿cierto? Eh, Estos productos, como les digo, en el mercado aquí ustedes van a tener mucho. Me gustan mucho los de esta farmacéutica o de este laboratorio, porque, es decir, hay una gran protección, sobre todo como al metabolismo integral, uno. Y dos, una cosa que es muy complicada y que lo vamos a ver cuando veamos el tema de aminoácidos y ácidos orgánicos, es que la mayoría de estos compuestos son de muy mal palataje, es decir, huelen horrible y saben horrible, pues son proteínas. Entonces huelen muy, muy maluco, entonces son de muy baja adherencia. Entonces, por ejemplo, aquí este laboratorio le mete mucho a eso, entonces eso es importante. Miren que, por ejemplo, aquí nos está diciendo, además como de aquí es con el ciclo de la urea, entonces lógicamente hay que hacer una restricción de aminoácidos importantes, pero mire que hay una compensación, ¿cierto? Como por ejemplo lo que se llama ácidos grasos poliinsaturados, o sea, lo que se llaman los PUFAs, ¿cierto? Entonces tenemos el DHA, el ARA, bueno, etcétera. Eso no se lo tienen que aprender ni nada, simplemente les estoy explicando. De otro lado, aminoácidos, estos son lo que llaman los omegas, ¿cierto? Los omegas 3, los omegas 6, etc. Porque recuerden que estos niños, como hay que hacerle una restricción de ingesta de proteína vitalicio, entonces hay que darles alimentos que traigan. Por ejemplo, ustedes saben que los omegas 3 y los omegas 6 están, por ejemplo, en el pescado. Y estos niños no pueden comer pescado. Entonces hay que dárselos por algún lado. Entonces, muy interesante. Aquí vemos pues la gran gama que hay, ¿cierto? Otra cosa que hay es que hay presentaciones para los primeros meses, cuando el niño va creciendo, ¿cierto? Hay otros que son muy específicos, como este, por ejemplo, que está exento de metionina, treolina y valina, con poca isoleucina, pues para enfermedades de jarabe de arce, ¿cierto? Miren que aquí tenemos, por ejemplo, el aceite de Lorenzo, y aquí quiero mencionar algo que es muy, muy fuerte con esto. El aceite de Lorenzo, por ejemplo, en nuestro país, recuerden ver la película
voy a ver si la proyecto en clase porque ya me dijeron que la sacaron de Netflix, El aceite de Lorenzo, Lorenzo's Oils. Esa película está muy bien hecha. Esa película, el que hizo esa película estudió mucha bioquímica porque está muy bien hecha. Bueno, el aceite de Lorenzo, bueno, para la leucodistrofia metacromática hay como dos grandes grupos en el mundo. Los que están a favor del aceite de Lorenzo y los que están totalmente en contra. Los que están totalmente en contra dicen que no, que eso no sirve para nada y todo. Yo estoy un poco neutral. ¿Por qué? Porque realmente he conocido pacientes que han hablado de cómo ese aceite de Lorenzo, ahora el aceite de Lorenzo no va a hacer que la enfermedad se detenga, no va a hacer que el paciente incluso viva más, pero lo que sí se ha notado es que el deterioro neurológico que sufren los pacientes, en muchos pacientes se disminuye muchísimo. Ahora, algo que ahí incluso está reportado es que a partir del momento en que usted el aceite de Lorenzo, los daños neuronales que haya hecho, eso ya no hay cómo repararlos, pero los que se seguirían. Pero por ejemplo en Colombia, por el INVIMA, este laboratorio puede proveer esto, pero ¿qué pasa? El aceite de Lorenzo está como aceite de cocina. El paciente que tenemos con leucodistrofia hasta el momento ha sido muy difícil que se lo den. Bueno. También incluso hay una gran actividad para el manejo de este tipo de harinas que permiten que se les pueda dar pues para que hagan como yo tengo incluso un libro, aquí no lo tengo, pero es un libro, recuerden que les debo mostrar lo de Santiago de Compostela y el librito de recetas para pacientes con fenilcetonuria, ¿cierto? Entonces, sí, hay como una gama de productos que les pueden ayudar con esto. Bueno, eso de los dedos simplemente es anecdótico, es para que miren, yo no les voy a preguntar nada de eso. Miren, esto se ha vuelto tan importante que incluso se han hecho como especie de juguitos, pues como para darle mejor palataje, para tener mayor adherencia en los chicos. Bueno, muy bien. Voy a hablar un poquitito de esto y paramos ahorita otros minuticos, hacemos un descanso y vemos ya la otra parte. Entonces, vamos a mirar lo que tiene que ver con restricción del sustrato. Entonces, cuando estamos hablando de estas mezclas, de estas alimentaciones, de estas leches, de estas fórmulas, tenemos que pensar que por un lado se está dando un tratamiento nutricional, pero por otro lado hay que hacer una restricción. Por ejemplo, aquí traigo los ejemplos, no les voy a hablar de cada uno de ellos, porque eso lo vamos a ver cuando veamos las enfermedades, pero para hacerme entender, ojo que esto lo pongo en el examen, en el primer examen les pongo esto de esta tabla. Entonces, por ejemplo, en las hiperfenilalaniniemias o la fenilcetonuria, porque vamos a ver que hay pues las dos fenotipos se pueden dar. Entonces, ¿qué pasa con la fenilalanina? Ahí hay dos grandes básicas. Una que es porque hay un daño en la fenilalanina hidrolasa o porque hay una en la tetrabiopterina reductasa, que es con la coenzima, o sea, la biotina, ¿cierto? Entonces, ahí básicamente hay que suspender los alimentos que sean ricos en fenilalanina. Es decir, el tratamiento es suprimir hasta lo mínimo que se tolera. Recuerde que es un aminoácido esencial. Pero ¿qué sucede? En la vía normalmente, después de que la fenilalanina hidrolasa hace su acción, esa fenilalanina se convierte en tirosina. Y recuerde que la tirosina sirve para muchas cosas, para la producción de la misma melanina, muchos neurotransmisores, etc. Entonces la tirosina es súper fundamental. Entonces, como le estamos restringiendo ahí, hay que darle la tirosina, que es la Y.
Este es fenilalanina, este es tirosina. Entonces hay que darle la tirosina, ¿vale? Y entonces, lógicamente, de ese tratamiento hay que dar una suplementación. Y la suplementación es la L-tirosina, ¿cierto? Les iba a decir otra cosa ahí y se me olvidó. Bueno, sigamos adelante. No, lo que pasa es que lo tenemos en lo de los suplementos y eso. Miremos, por ejemplo, las tirosinemias. Resulta que entonces en toda esa vía, en esa vía de la fenilalanina hay 5 enfermedades. Alcaptonuria, tirosinemias 1, 2 y 3 y fenilalanina, fenilcetonuria. Bueno, entonces igualmente si son las tirosinemias, igualmente fíjese que en una, porque dependiendo del punto de la vía donde esté, por ejemplo la tirosinemia tipo 1 está abajo en la vía, ¿cierto? Eso lo vamos a ver luego. Entonces igualmente hay que restringir la fenilalanina, ¿cierto? Hay que darle la tirosina, pero entonces en esa interfase entre el lugar donde está la tirosina para que se vaya a crear neurotransmisores, melatonina, entonces necesitamos inhibir una de las enzimas que nos va a producir el fumaril acetoacetato, que es uno, y el succinil acetoacetato, que son los compuestos tóxicos que van a hacer el daño hepático, la falla hepática y el daño renal. Acuérdense que esa es la hepatotóxica. Entonces ahí hay que darle el NTCB, ¿cierto? Que es la nitisinona. Bueno, o sea, además de lo del... Y fíjense que no tiene nada que ver en lo de la vida, ¿cierto? Pero hay que darle esto. Bueno. Por ejemplo, en la enfermedad de jarabe de Arce, lo vamos a ver. Resulta que es la misma enzima que metaboliza la valina, la isoleucina y la leucina. Pero ¿qué sucede? Que la leucina produce unos metabolitos intermediarios que son los que hacen el mayor daño, ¿cierto? Entonces, como estos son aminoácidos esenciales, el que se restringe casi totalmente es la leucina, y se les da dependiendo cómo está el paciente, ¿cierto? Se le da, generalmente se le dan compuestos que son libres de valina, isoleucina y leucina, pero hay que darle suplementos y complementos que le ayuden a eso, porque no se puede restringir totalmente. Pero además de eso, la enzima es dependiente, el complejo enzimático es dependiente de glicina, ¿cierto? De tiamina, que es la vitamina B1. Bueno, miremos por ejemplo en lo de la homocisteinuria, ¿cierto? Que habíamos hablado. Bueno, y en las acidemias, igualmente dependiendo del tipo de acidemia. En la homocisteinuria, entonces, igualmente es por la vía de la metionina. Hay un ciclo que es metionina-homocisteína, pero ahí en ese ciclo homocisteína, cisteína, se produce el SAM, que es el S-adenosinmetionina, entonces es muy importante. Pero además de eso, seguido en esa vía de la metionina, vamos a tener cisteína, y la cisteína es un aminoácido que cuando se restringe la metionina se puede convertir en semiesencial. Entonces hay que dar esa cisteína, ¿cierto? Porque la vía está interrumpida ahí. Tenemos entonces que hay fenotipos que son respondedores a la piridoxina, o sea, la vitamina B6, ¿cierto? Y en algunos casos, por ejemplo, no se sabe muy bien, no está muy bien documentado porque mejoran considerablemente cuando se les da betaína. Y el ácido fólico, básicamente por lo que vimos, ¿cierto? Recuerden que en ese ciclo homocisteína, cisteína intervienen la vitamina B12 y el ácido fólico o vitamina B9, que es el ácido fólico le entrega el metilo a la vitamina B12 y la vitamina B12 se lo entrega a la homocisteína para que se convierta en metionina. Bien. Aquí vemos entonces, ahí vimos de aminoácidos, pero igualmente tenemos otros combustibles, les detallé en esos que son como un poquito más rigurosos, pues por lo que tienen las letras de los aminoácidos, pero igualmente lo tenemos para carbohidratos, para lípidos, entonces ahí básicamente hay que eliminar el sustrato, ¿cierto? Como por ejemplo en las galactosemias hay que eliminar la galactosa,
O por ejemplo, en la glucogenosis, esto es enfermedades del depósito de del glucógeno tipo 1, que hay que eliminar la lactosa fructosa, o en la tipo 11, que por ejemplo hay que es glucosa y galactosa, o en las fructosemias, ¿cierto? O en los lípidos. Pero así como se eliminan algunos alimentos, entonces hay que darle unos complementos, porque entonces como en la glucogenosis, nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, en la glucogenosis, tenemos que, dependiendo donde esté, porque puede ser o para sacar o para crear glucógeno, entonces hay que dar, dependiendo del tipo de glucogenosis, sea darles la fécula o el almidón crudo, ¿cierto? Hay que darle cierto tipo o cantidad de proteína, bueno, etcétera. Bueno, vamos a hacer otro pequeño break de 10 minutitos. Empezamos a las 7:02. La tercera parte. Vale. Voy a detener la grabación.